El día de la madre se me clavó en el pecho como una astilla. No hubo serenata ni desayuno sorpresa. Hubo un gesto que lo dijo todo, frente a toda la familia. Mi hijo Rodrigo, traje impecable. Sonrisa de foto, se levantó. Alzó una cajita de terciopelo y se la entregó a su esposa. Fabiola, porque te lo mereces. Amor, dijo, cuando ella abrió la caja. Las luces del salón rebotaron en un anillo que parecía traer el sol adentro 450.000 pesos en diamantes, según anunció él mismo, como si leyera un trofeo. Y luego, el remate, un sobre con un crucero por el Caribe, salida desde Cancún, suite con balcón y todo incluido. El salón explotó en aplausos, brindis. Qué detalle y risitas finas que sonaban a cristal. Yo me quedé quieta en mi silla, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre las piernas. Como cuando una intenta no temblar. Me presento, me llamo Inés Zaldívar. Tengo 74 años. Soy viuda desde hace más de 3 décadas y fundé una empresa de consultoría logística en Ciudad de México, Zaldívar Asociados, que levanté a pulmón. Como dicen ustedes, entre madrugadas. Café cargado y callos en el alma. Aprendí a negociar con hombres que no sabían mirar a una mujer a los ojos. Abrir caminos donde no había. Crié a Rodrigo sola, con la convicción de que el esfuerzo bien puesto se hereda, como los buenos modales. Por eso estaba allí, en la casa de la madre de Fabiola, doña Mireya, en Lomas de Chapultepec, por educación, por familia, y por no perder la costumbre de creer. En la mesa todo era blanco y brillante. Mármol pulido. Centros de mesa con lirios. Copas que tintineaban apenas con el aire. Las amigas de doña Mireya, dama de beneficencia. Voz de terciopelo cuchicheaban con sonrisa de retrato. Fabiola se dejó caer en los brazos de Rodrigo y acomodó la mano para que el anillo se viera mejor. «Miren cómo le queda», dijo él. Y la lámpara hizo su espectáculo encima de la piedra. Yo tragué saliva y sonreí. Una aprende a sonreír aunque se le haga un nudo en la garganta. Entonces llegó mi turno. Rodrigo carraspeó. Buscó debajo de la mesa una bolsita de papel y me la extendió como quien se acuerda de pagar el estacionamiento. «Para ti, mamá». Adentro venía una flor de plástico de 100 pesos, de esas que brillan de tan falsas y que se consiguen en la Lagunilla un domingo cualquiera, junto con una tarjeta que decía «Feliz día» en letras doradas. Y debajo, con su caligrafía apresurada, «Gracias por todo, gracias por todo», como si fuera la nota que se le deja al plomero en la puerta. Como balde de agua fría me cayó la frase, y la risa del salón se fue desvaneciendo, hasta dejar un silencio incómodo que se quedó parado a media mesa, respirando encima de nosotras. No soy de piedra. Sentí cómo se me fue la sangre a los pies. Vi que un par de señoras se mordían los labios, que un cuñado bajaba la mirada, que doña Mireya, al notar el papelón, apenas alzó la ceja como diciendo «¿Qué se le vaya a hacer?». Fabiola, feliz con su anillo, no se dio por enterada. Rodrigo tampoco. Yo, para no dar lástima, para no hacer de mi dolor un espectáculo, dije en voz bajita: «Qué detalle, hijo. Gracias». Me mordí la lengua con tanta fuerza que hasta el corazón me supo a hierro. Quise pensar en otra cosa. Inspiré hondo. Conté hasta 10. Puse la flor sobre mis rodillas, como si fuera de verdad. Y me dediqué a mirar el jardín. En el fondo, un jacarandá dejaba caer sus pétalos como lluvia morada. Recordé a mi difunto, Rafael, y su manera de apretar mi mano cuando algo nos dolía en público. «Aguanta, Inés», me habría dicho. «Aguanta y respira, que la dignidad también es herencia». Y aguanté.
Tragué el coraje como quien se pasa una pastilla sin agua. Llegaron los postres, el café, los brindis. Entre chistes y planes para el crucero, alguien preguntó qué ruta tomarían. Fabiola explicó, con el anillo temblando de gusto. Cozumel, Islas Caimán, Jamaica. Agregó que se merecía un descanso después de tanto sacrificio. Ahí sí, se me encendió una espinita. Pensé en los años en que yo puse el cuerpo, el reloj, la cuenta y el nombre para sostener la vida de mi hijo. Pensé en los créditos a su despacho de arquitectura, en las veces que pagué nómina a escondidas para que no despidieran a nadie, en la camioneta que era prestada por unas semanas y se quedó meses, en las colegiaturas de los nietos, en las recetas médicas, en los recibos de luz que llegaban a mi oficina como si fueran parte del mobiliario. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen, y yo había decidido mirar. Aunque me ardieran los ojos, quise levantarme temprano, despedirme con discreción. Me incorporé. Tomé la bolsita con la flor de plástico peso muerto y alcancé a decir que tenía una reunión por la tarde. Rodrigo apenas me escuchó. «Gracias por venir. Mamá», soltó, con esa vocecita de trámite que uno pone al firmar una paquetería. Fabiola ni volteó. Doña Mireia me acompañó hasta la puerta con una sonrisa educada que no tocó su mirada. «Afuera». El cielo de mayo estaba despejado, y el aire tibio de la colonia parecía burlarse de mí. «En el coche». Me quedé un rato con el motor apagado. Se me hizo un nudo en la garganta distinto, de esos que no se quitan con agua ni con tragos de orgullo. Abrí la bolsa. Saqué la flor y la vi bien el tallo pintado. Los pétalos despegándose en una esquina. El polvo pegado al plástico. La volví a guardar despacito, como quien envuelve un recuerdo roto. No lloré. Sonreí por dignidad. Lo juro. Pero por dentro escuché cómo algo se quebraba. No supe si era mi paciencia, mi esperanza o el hilo del que venía colgando desde hacía años. Arranqué. Tomé Reforma rumbo a Polanco, dejando atrás esa casa perfecta donde yo no existía. En cada semáforo me pregunté en qué momento me había convertido en una visita incómoda, en un trámite. «Gracias por todo», repetí en voz alta, probándome la frase como una camisa ajena. Y entonces lo sentí claro. Como cuando cae la moneda ese, todo no tenía peso en la vida de ellos. Mi todo se había vuelto invisible. No sé cuántos minutos manejé con la mirada fija y las manos heladas. Solo recuerdo que, cuando crucé Masaryk, me prometí algo sencillo y feroz: dejar de ser invisible en mi propia historia. A veces la vida te pone un espejo que no perdona. Y ese día, frente a una flor de plástico y un anillo de 450.000 pesos, entendí que había llegado mi hora. Sonreí por fuera para no dar lástima. Sí, por dentro. El pecho me crujió como una puerta vieja. Y supe que, aunque me temblaran las piernas, iba a abrirla. El regreso a casa se me hizo eterno. Manejaba por las avenidas anchas de Polanco, con la flor de plástico tirada en el asiento del copiloto, como un recordatorio incómodo que no dejaba de rozarme la mirada. Cada semáforo era una pausa forzada. Cada alto una oportunidad para que la memoria se desbordara. Y yo la dejé correr. Porque a veces recordar es la única manera de entender por qué el presente duele tanto. Tenía 41 años cuando la vida me arrebató a Rafael. Fue un infarto fulminante, de esos que no piden permiso ni avisan. Rodrigo era un adolescente rebelde, lleno de preguntas y con esa furia de muchacho que no sabe qué hacer con el dolor. Esa noche, mientras yo intentaba que no se me cayera el mundo encima, me juré que no iban a permitir que la desgracia nos definiera. Si el destino nos cerraba una puerta, yo iba a empujar otra aunque se me rompieran los hombros.
conseguí un préstamo modesto, el mismo que muchos decían que nunca podría pagar. Y fundé Zaldívar Asociados, una pequeña consultoría en logística que atendía a empresas locales. Al principio no tenía más que una oficina prestada en la colonia Roma y una secretaria joven que creía más en mí que yo misma, Maricela, con sus uñas pintadas de rojo y la sonrisa franca de quien te empuja a seguir. Éramos dos mujeres contra un mundo de contratos escritos para hombres de traje. Me tocó aprender a la mala. Reuniones donde me confundían con la asistente. Propuestas que desechaban sin leer solo porque llevaban mi firma. Clientes que probaban hasta el cansancio si una viuda podía resistir la presión. Y yo aguantaba. Aprendí a negociar con calma, a hablar fuerte sin gritar, a demostrar con números lo que ellos creían que no tenía cabeza para calcular. Hubo meses en que no me alcanzaban ni para la renta del departamento y terminaba durmiendo en la oficina, con un colchón inflable escondido en un closet. Pero cada factura que lográbamos cobrar, cada contrato firmado, era una victoria personal. Mientras tanto, Rodrigo crecía. Quise darle todo lo que a mí me había faltado: educación de calidad, viajes escolares, ropa nueva aunque yo usara los mismos zapatos 3 años seguidos. Cuando entró a la preparatoria privada, me acuerdo que tuve que empeñar la argolla de matrimonio para cubrir la inscripción. Lo hice sin dudarlo. En ese momento pensé que su futuro valía más que cualquier símbolo. Algún día me lo vas a agradecer, hijo, murmuraba frente al espejo, convencida de que mis sacrificios serían semillas de gratitud. Los años se hicieron décadas. Zaldívar Asociados empezó a crecer, a competir con despachos internacionales, a hacerse un nombre en Monterrey, Guadalajara y hasta en contratos con empresas de Querétaro. Llegué a tener oficinas con vistas a Reforma, recepcionistas uniformadas y chofer asignado. Pero nada de eso se sentía como un triunfo si no podía compartirlo con Rodrigo. Lo llevabas a las inauguraciones, a los viajes de trabajo. Lo presentaba como mi orgullo. Y sí, en sus miradas a veces había destellos de admiración. Pero casi siempre lo veía más interesado en los beneficios que en el esfuerzo detrás. Recuerdo un verano en que se empeñó en estudiar arquitectura en Barcelona. Era su sueño, decía. Yo hipotequé parte de mi oficina en Polanco para pagarle la universidad, los vuelos, el departamento. Nunca se lo conté. Nunca le mostré los estados de cuenta vacíos. Solo le dije: vete, hijo, y aprovecha cada minuto, porque la vida es corta y uno tiene que luchar por lo que quiere. Me quedé sola en casa, contando pesos, buscando cómo mantener a flote la empresa y las ilusiones al mismo tiempo. Hoy, mirando esa flor absurda en el asiento del coche, pensé en todo ese camino, en las madrugadas con olor a café quemado, en los clientes que me cerraron la puerta en la cara, en las veces que recé por no caer enferma porque no había quien me cuidara. Y sobre todo, en la promesa que me repetí tantas veces: todo esto es para darle lo mejor a Rodrigo. Paré frente a mi edificio en Polanco y me quedé un rato con las manos en el volante. El eco de los sacrificios me golpeaba más fuerte que el silencio de esa mesa donde me habían reducido a una espectadora incómoda. Tal vez, pensé, la peor equivocación de mi vida no fue trabajar demasiado, sino haber creído que el amor se compra con facturas pagadas. Subí despacio las escaleras, con la flor de plástico en la mano. Abrí la puerta y sentí el vacío de un hogar sin risas, sin fotos recientes, sin llamadas espontáneas. La coloqué sobre la mesa de la sala, al lado de una foto antigua de Rodrigo niño, abrazado a mí después de su primer partido de fútbol. Y ahí, viendo ese contraste brutal entre el ayer y el hoy,
entendí que lo que más duele no es el sacrificio en sí, sino darse cuenta de que nunca fue visto. Esa noche el sueño no me visitó. Di vueltas en la cama. Conté las grietas del techo. Escuché el zumbido lejano de los coches que aún atravesaban Reforma a la madrugada. Nada me calmaba. El recuerdo de la flor de plástico seguía ahí, como una espina clavada. Al final me levanté. Me puse una bata ligera y bajé al despacho. Ese cuarto siempre había sido mi refugio, estantes de madera, olor a papel guardado, cajas con etiquetas escritas a mano. Encendí la lámpara de escritorio y, con un nudo en el estómago, abrí el primer archivero. Lo que encontré fue como abrir un álbum de sacrificios. La primera carpeta decía Universidad Rodrigo. Dentro estaban los recibos amarillentos de la universidad privada donde estudió en la Ciudad de México, más las transferencias de cuando decidió tomar un semestre en el extranjero. Sumé con los dedos temblorosos más de 900.000 pesos en colegiaturas, libros, vuelos y rentas. Recordé el orgullo que sentí aquel día que se graduó, con toga y birrete, y cómo yo lloraba convencida de que todo lo invertido valía la pena. Seguí con otra carpeta boda Cancún. Apenas abrí la tapa. Las facturas se amontonaron como arena. Los salones de fiesta, la playa privada, las flores traídas desde Mérida, el banquete con más de 200 invitados. El total rozaba los 1.200.000 pesos. Yo misma había insistido en que todo quedara perfecto, en que la boda fuera recordada como un sueño. David, mi yerno, apenas había puesto algo simbólico, y la familia de Fabiola solo un brindis. El resto salió de mis cuentas. Cerré los ojos y aún pude verlos bailando su primer vals, mientras yo sonreía agotada al fondo, pensando que ese gasto era una inversión en su felicidad. En otra gaveta estaba la carpeta de la casa en Coyoacán. Me tembló el pulso al leer el contrato. La hipoteca seguía a mi nombre. Yo había firmado como aval cuando sus ingresos no alcanzaban para el crédito. Y cuando el despacho de Rodrigo se tambaleó 2 años después, fui yo la que asumió las mensualidades, con la esperanza de que algún día pudiera retomarlas. Nunca ocurrió. La escritura seguía ahí, como un recordatorio silencioso de que hasta el techo, bajo el que dormían mis nietos, dependía de mi espalda. Lo peor vino con el archivo titulado Rescates. Eran sobres abultados de estados de cuenta, comprobantes de transferencias y hasta cartas de recomendación que había firmado para mantener a flote el despacho de arquitectura de Rodrigo. Año tras año, siempre había un motivo, una mala inversión, un cliente que no pagó, un socio que los traicionó. Yo siempre respondía, con la rapidez de quien apaga incendios, sumando en la calculadora. La cifra me golpeó como un ladrillo: más de 8 millones de pesos en 15 años. Dinero que había salido de mi trabajo, de mis ahorros, de mis desvelos. Apoyé los codos en el escritorio y me cubrí la cara con las manos. Sentí que la habitación se me venía encima. 8 millones. ¿Y para qué? Para terminar con una flor de plástico comprada a última hora. Recordé la escena en Lomas, los aplausos, las risas, el anillo de casi $500,000 brillando en la mano de Fabiola. Y luego yo, con mi bolsita de papel, sosteniendo un objeto que no valía ni lo que costaba el estacionamiento de esa casa. Me levanté y caminé por el despacho, acariciando las fotos colgadas en la pared, inauguraciones de oficinas, reconocimientos empresariales, recortes de periódico donde se hablaba de Zaldívar Asociados. Todo lo que había logrado estaba allí, pero lo único que me dolía era lo que no había conseguido que mi hijo entendiera el valor de mi amor. Abrí otra carpeta sin título, donde encontré cartas de Rodrigo cuando era niño.
Gracias por comprarme los zapatos de fútbol. Mamá, decía en una... con letra chueca. Me quebré. ¿En qué momento aquel niño agradecido se convirtió en este hombre que me veía como una billetera con patas? Cerré la carpeta de golpe. Con rabia, apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad. El silencio pesaba más que los documentos. Por primera vez en años, comprendí que mi sacrificio no solo había sido invisible, sino también inútil. Porque si después de todo lo dado lo único que recibía era indiferencia, entonces había algo roto. Y no se arreglaba con más dinero. Me prometí, ahí mismo, que esas carpetas no volverían a ser solo papeles. Eran pruebas. Eran memoria. Eran la historia de cómo había sostenido una familia que no supo sostenerme a mí. Y con esa certeza, aunque el cuerpo me temblara, entendí que se acercaba la hora de tomar decisiones que cambiarían todo. Al amanecer, con los ojos hinchados de tanto revisar papeles, me serví un café cargado y abrí el celular. Algo dentro de mí quería una prueba más, como si todavía dudara de lo que ya era evidente. Entré a los chats con Rodrigo. La pantalla se llenó de peticiones. Mamá, ¿me puedes transferir 20.000? Es urgente. El cliente no pagó. ¿Nos prestas la camioneta el fin de semana? Tenemos que llevar a los niños a Cuernavaca. ¿Puedes hablar con tu contacto en la constructora para que no nos cancelen el proyecto? Pasé los mensajes uno tras otro, con el estómago apretado. Eran años de conversaciones resumidas en favores y rescates. Nunca un ¿cómo amaneciste, mamá? Ni un ¿ya comiste? Ni siquiera en mi cumpleaños se tomó la molestia de preguntar qué quería hacer yo. Siempre era: ¿puedes organizar algo para los niños? Me dolió más que cualquier factura guardada en el archivo. Porque las cuentas se pagan y se olvidan. Pero el vacío de la ausencia, ese no se borra. Comprendí con brutal claridad que, para Rodrigo, yo ya no era madre. Era un cajero automático con contraseña siempre disponible. Cada mensaje suyo era un retiro, una orden de pago disfrazada de confianza filial. Apagué el celular y me quedé en silencio, escuchando solo el tic-tac del reloj de pared. El corazón me latía como cuando uno se sabe engañado. Recordé que, cuando era niño, corrías hacia mis brazos con dibujos mal hechos y besos torpes. Ahora, de adulto, solo corrí hacia mis cuentas bancarias. Me acerqué a la ventana. Desde el piso alto de mi departamento en Polanco, vi cómo la ciudad despertaba taxis pitando, oficinistas con prisa, niños con mochilas más grandes que ellos. Pensé que todos, de alguna manera, cargamos con lo que elegimos amar. Yo había elegido amar con sacrificios, y ahora ese amor se había convertido en una costumbre peligrosa. El amor confundido con obligación termina pareciendo deuda. Respiré hondo. No podía seguir así. No podía permitir que mi vida entera se redujera a resolverle problemas a un hombre que ya había cruzado los 30 y tantos. Tenía que parar. No era justo. Ni para mí, ni para lo que quedaba de nuestra relación. Porque seguir dándole todo significaba perderme a mí misma. Me serví otro café, esta vez más suave, y repetí en voz baja: basta, Inés. Basta de ser la salvadora. La decisión me quemaba en la lengua, pero al mismo tiempo me traía un extraño alivio. Como si, después de tantos años, hubiera encontrado el interruptor para apagar una máquina que llevaba demasiado tiempo funcionando sola. Ese día supe que no habría marcha atrás. El amor de madre no desaparece, pero puede cansarse. Y el mío, después de tantas flores de plástico disfrazadas de cariño, estaba cansado. Había llegado la hora de poner un alto. Al día siguiente me vestí sin prisa.
pero con esa firmeza que se tiene cuando una ya tomó la decisión, aunque duela, guardé en mi bolso una carpeta con algunos documentos y bajé a la calle. El tráfico de Reforma hervía como cada mañana claxones. Vendedores ambulantes ofreciendo café en vaso de unicel. Oficinistas cruzando con el celular en la mano. Yo caminaba entre ellos con el corazón pesado, rumbo a la oficina de Maribel Urrutia, mi abogada y amiga desde hace más de 12 años. Maribel me recibió en su despacho, un espacio amplio en el piso 15 de una torre de cristal, siempre impecable, con su pelo corto y sus lentes de pasta. Me sonrió con esa mezcla de calidez y seriedad que tanto agradezco. «Inés, pasa. Qué gusto verte», dijo, ofreciéndome asiento frente a su escritorio lleno de carpetas y expedientes. Yo me acomodé en la silla de piel. Respiré hondo y solté sin rodeos: «Quiero vender la empresa». El silencio cayó como un martillo. Maribel parpadeó. Se quitó los lentes y me miró de frente. «Zaldívar Asociados, Inés. Llevas más de 30 años levantándola. ¿Estás segura de lo que dices?». Asentí con la cabeza. Le conté lo de la flor de plástico, lo del anillo brillante, el crucero. Le confesé cómo, revisando mis archivos, descubrí los millones que había destinado a Rodrigo y Fabiola. Las deudas absorbidas, los rescates silenciosos. Hablé de las conversaciones vacías, de los mensajes que solo pedían favores. Nunca cariño. Mientras relataba todo, Maribel mantenía las manos entrelazadas, sin interrumpirme, con el gesto grave de quien escucha a una amiga y al mismo tiempo a una clienta en crisis. Cuando terminé, ella suspiró. «Inés, vender la empresa es posible. Claro, el mercado está bien para tu tipo de negocio. Pero tienes que entender lo que significa Rodrigo. Perderá los contratos que dependen de ti. Fabiola se quedará sin las contabilidades que le refieres. Ellos dependen de ti para sostener su estilo de vida. Si vendes, se hunden». La miré a los ojos y sentí que mi voz ya no temblaba. «Tal vez es hora de que aprendan a nadar». Maribel arqueó una ceja, sorprendida, pero luego asintió despacio. «Entiendo. Y créeme, te apoyo. Solo quiero que estés lista para la tormenta que viene. Rodrigo no lo va a tomar bien, y Fabiola mucho menos. No espero que lo tomen bien. Solo espero que entiendan que no soy eterna ni suya». Ella tomó una hoja en blanco y comenzó así a hacer anotaciones. Me explicó con calma los pasos, una evaluación formal de la empresa. Contacto con brokers especializados. Confidencialidad absoluta para que no se filtrara la noticia antes de tiempo. El proceso puede tardar entre 3 y 6 meses, dependiendo de la oferta, señaló. Yo asentía en silencio, como quien finalmente encuentra un camino en medio de tanta maleza. «Necesito que todo sea discreto», añadí. «No quiero que Rodrigo se entere hasta que la venta esté cerrada». Maribel me miró con esa seriedad que usan los abogados cuando saben que el cliente está decidido. «Está bien. Será nuestro secreto». Al salir del despacho, el sol de mediodía se reflejaba en los ventanales de Reforma. Caminé entre oficinistas y turistas con una mezcla rara de miedo y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Había dicho en voz alta lo que llevaba años callando, y aunque sabía que la decisión traería tormentas, también entendía que a veces el único modo de salvarse es dejar de ser la tabla de salvación de los demás. Mientras esperaba un taxi, me repetí en silencio: «Inés, ya basta. Es momento de vivir por ti, no por las cuentas ajenas». Al día siguiente amanecí con una calma distinta. Había pasado la noche dándole vueltas a la decisión, pero al abrir los ojos supe que no podía posponer más. Encendí la computadora de mi despacho. Me serví un café negro y marqué el primer número, el del despacho de Rodrigo. Me contestó su secretaria.
Una muchacha joven y siempre amable. Licenciada Zaldívar. ¡Qué gusto! Le paso al arquitecto Rodrigo Asentí en silencio y esperé la línea. Cuando la voz de mi hijo entró en la bocina, traía ese tono confiado, acostumbrado a que cada llamada conmigo significaba dinero fácil. Rodrigo, dije con firmeza, necesito que sepas que voy a cancelar los contratos que tu despacho tiene con mis empresas. Hubo un silencio que casi pude escuchar cómo se extendía por el pasillo de su oficina. Finalmente, respondió, con una risa nerviosa. Mamá, ¿cómo que cancelar son proyectos en marcha? Si hay algún problema podemos ajustarlos. No hay problema, hijo. Es una decisión estratégica. Estoy reorganizando mis negocios. La palabra estratégica pareció descolocarlo. Lo imaginé mordiéndose la uña, mirando a Kitty y a Fabiola para buscar respaldo. Pero, mamá, si quitas esos contratos el despacho se descapitaliza. Tú sabes que las cuotas que manejamos contigo nos sostienen. Precisamente por eso, Rodrigo, no es sano que dependan de mí. Colgó sin despedirse. Yo respiré hondo y marqué el siguiente número los clientes pequeños a quienes le había referido trabajos de contabilidad a Fabiola. Uno por uno. Les expliqué que a partir del mes siguiente tendrían que buscar otros servicios. Lo hice con el tono sereno de quien paga una deuda y cierra una puerta. Es un tema de reorganización interna. Nada personal. Repetí como un mantra. Del otro lado, algunos se sorprendieron. Otros solo agradecieron y entendieron. A media tarde sonó mi celular. Era Rodrigo. Contesté, ya preparada para el teatro. Mamá, ¿qué está pasando? Fabiola dice que sus clientes la están llamando asustados. ¿Por qué les quitaste el trabajo? Su voz venía disfrazada de preocupación. Pero le conocía demasiado bien. Era el mismo tono que usaba de adolescente cuando pedía permiso para salir y ya tenía las llaves escondidas en la mochila. Estoy reorganizando mis negocios. Repetí, sin dar espacio a réplicas. Reorganizando. ¿Y por qué no me consultaste? ¿Somos familia? Porque es mi empresa, Rodrigo, y mi responsabilidad. El silencio que siguió fue pesado. Escuché un suspiro al otro lado. Como si intentara contener la rabia. Finalmente soltó. No entiendo qué te pasa últimamente. Mamá, pareces otra persona. Me mordí los labios antes de responder. Sí, era otra persona. Una que al fin había decidido dejar de ser el salvavidas de un hijo que no quería aprender a nadar. Colgué y me quedé mirando la flor de plástico sobre mi escritorio. Parecía burlarse. Pero esta vez no me dolió. Era, más bien, un recordatorio de por qué estaba haciendo lo que hacía. Ese día entendí que cada corte era también una costura nueva para mí. Y que, aunque Rodrigo no lo supiera todavía, había llegado la hora de que enfrentara la vida con sus propias manos. Ese jueves decidí regresar temprano. Había cancelado una reunión en Santa Fe porque, francamente, ya no tenía cabeza para fingir sonrisas entre empresarios. Subí en silencio por el elevador de mi edificio en Polanco, con la bolsa colgada del brazo y una sensación rara en el pecho, como si algo me avisara que no estaría sola. Abrí la puerta despacio. La sala estaba en orden, el comedor igual, pero al fondo escuché un murmullo, el timbre del teléfono de mi despacho, seguido de una voz que me resultó demasiado familiar. Avancé en puntillas, conteniendo la respiración, hasta quedar en el marco de la puerta. Y ahí lo vi, Rodrigo, sentado en mi silla, con el auricular pegado al oído, hablando con tono seguro, como si fuera mi asistente personal. Sí, efectivamente, estamos evaluando opciones para la venta, decía. Me quedé helada. La palabra venta me atravesó como un cuchillo. Di un paso adentro y empujé la puerta sin disimulo. Rodrigo se giró sobresaltado. El color se le fue del rostro, pero no soltó el teléfono.
¿Eres mi hijo o un intruso? Pregunté con la voz tan baja y firme que hasta Shimi me sorprendió. Rodrigo balbuceó algo. Luego colgó de golpe. Intentó sonreír, como cuando de niño rompía un jarrón y decía que no había pasado nada. Mamá, yo solo vine a revisar unos papeles. Señalé el teléfono. ¿Y desde cuándo revisar papeles significa hacerte pasar por mí? No respondió. Sus ojos lo traicionaban miedo primero, codicia después. Ese brillo que conocía demasiado bien, el mismo que vi cuando de joven me pedía dinero para invertir en proyectos imposibles. ¿Ya sabes de la venta? ¿Verdad? Le solté directo, sin rodeos. Rodrigo tragó saliva. Mamá, no puedes tomar una decisión así sin consultarme. Eso nos afecta acá a todos. Afecta a quienes viven de mi esfuerzo. Sí, dije, cruzando los brazos. Pero no, Rodrigo, no nos afecta a todos. Es mi empresa. Es mi vida. Él apretó los puños. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede mirando cómo destruyes lo que construiste para mí? Para ti no lo construí. Hijo, respondí despacio. Lo construí para sobrevivir. Para darte oportunidades. No para mantenerte de por vida. Se quedó callado, clavando la mirada en el piso. Yo lo observaba y sentía una mezcla de tristeza y furia. La imagen de aquel niño que corrías a mis brazos se desvanecía frente a este hombre que espiaba mis llamadas, buscando controlar algo que nunca le perteneció. Sal de mi despacho, le ordené con un hilo de voz, pero cargado de acero. Rodrigo levantó la vista, y por un instante pensé que iba a suplicarme, pero solo me sostuvo la mirada con los ojos enrojecidos, resentidos, y salió dando un portazo que resonó en todo el departamento. Me dejé caer en la silla que minutos antes él ocupaba. El auricular aún colgaba de la mesa, balanceándose como un péndulo. Lo tomé y escuché el pitido de la línea muerta. En ese instante entendí que la traición no siempre viene en forma de enemigos lejanos. A veces se sienta en tu propio escritorio, con tu sangre, con tu apellido, y sin un gramo de vergüenza. Respiré hondo. Sabía que lo peor apenas comenzaba. Esa misma noche, cuando la ciudad ya estaba envuelta en ese silencio extraño que solo rompe el eco de algún claxon lejano, sonó el timbre de mi departamento. Miré por la mirilla y no me sorprendió verla. Fabiola, impecable como siempre, con su cabello recogido y un saco caro que parecía sacado de una revista. Llevaba en la mano un bolso de marca que seguramente valía más que el sueldo mensual de varios de mis empleados. Abrí apenas lo suficiente para escucharla. «Suegra, tenemos que hablar», dijo con una sonrisa ensayada. La misma que usa cuando quiere convencer a un cliente de que firme un contrato. La dejé pasar hasta la sala. Se sentó con la seguridad de quien siente que tiene derecho sobre todo. Cruzó las piernas y dejó su bolso sobre la mesa como si le perteneciera ese espacio. Yo no dije nada. Me limité a observarla. «Mire», suegra empezó, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «Yo entiendo que esté pasando por un momento difícil, que se sienta, no sé, incomprendida. Pero vender la empresa sería un error. Y no solo para Rodrigo, también para usted. Para mí», pregunté, arqueando las cejas. «Claro», respondió con tono amable. «Piense en lo que diría la gente. Todos saben que Rodrigo y yo dependemos de sus contratos, de sus referencias. Si usted nos corta, ¿qué cree que vas a pensar el círculo empresarial? ¿Van a decir que ni siquiera su familia la respalda? Eso, créame, sería un escándalo. Y a usted no le conviene que manchen su reputación después de tantos años de trabajo». La miré en silencio. Había aprendido a leer entre líneas. Esa no era una advertencia inocente. Era una amenaza velada. En sus ojos brillaba una mezcla de miedo y ambición. «Fabiola», le dije despacio, cuidando cada palabra,
Llevo toda una vida enfrentando rumores y cuchicheos. Nadie me regaló nada. No necesito la aprobación de un círculo que solo aplaude cuando abro la cartera. Ella frunció los labios. Incómoda. No se trata de aprobación. Suegra, se trata de sentido común. Usted ha invertido tanto en Rodrigo. ¿De verdad va a tirar todo eso en la basura? Lo que invertí fue mi decisión, no un contrato eterno. Contesté. Su sonrisa se borró. Se inclinó hacia mí, bajando la voz como si con eso ganara poder. Escúcheme bien si vende. Nos hunde a todos. Y no crea que usted saldrá ilesa. La gente habla, y yo también sé hablar. Ahí entendí hasta dónde llegaba su descaro. Me levanté despacio. Caminé hasta la puerta y la abrí de par en par. Buenas noches, Fabiola. Ella se quedó inmóvil, sorprendida. ¿Me está corriendo? Sí, respondí sin elevar la voz. Aquí no hay nada más que hablar. Se puso de pie con un gesto de indignación. Tomó su bolso y pasó rozándome con perfume caro y rabia contenida. Antes de salir, me lanzó una última mirada, como quien promete venganza. Yo, sin temblar, cerré la puerta en su cara. Me quedé recargada en la madera, escuchando el eco de sus tacones alejarse por el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa, solo una extraña paz. Había puesto un límite claro, y aunque sabía que la guerra apenas empezaba, también sabía que ya no pensaba retroceder. El lunes por la mañana sonó mi celular mientras desayunaba sola en la cocina. En la pantalla apareció el nombre de Maribel Urrutia, mi abogada. Contesté con calma, aunque en su tono urgente supe de inmediato que no se trataba de una llamada cualquiera. Inés, necesito que vengas a mi despacho lo antes posible, dijo sin rodeos. Me trasladé hasta Reforma con un presentimiento oscuro. Al llegar, Maribel me recibió con un gesto serio y me entregó una carpeta. Mira esto, dijo, señalando unos documentos con sellos que conocía bien. Los abrí y sentí un frío recorrerme el cuerpo. Eran copias de actas societarias de Zaldívar Asociados. Pero había algo extraño. Un nuevo nombre aparecía como accionista minoritario, justo debajo del mío. El nombre era claro: Fabiola Quintana. Esto no lo elaboró tu notaría original, explicó Maribel. Alguien intentó colar modificaciones para registrar a Fabiola como socia. Por suerte, nos dimos cuenta antes de que se concretara en el registro público. Me quedé mirando la hoja con incredulidad. Ya no se trataba de ingratitud ni de dependencias económicas. Esto era un fraude descarado. ¿Está consciente de que esto es un delito?, pregunté, todavía en shock. Totalmente. Falsificación de documentos mercantiles. Podría enfrentar consecuencias graves si lo llevamos a tribunales, contestó Maribel. Con ese tono de abogada que no deja espacio a dudas, sentí que la sangre me hería, se me hervía. Recordé a Fabiola la noche anterior en mi sala, con su sonrisa arrogante, insinuando que podía arruinar mi reputación. Ahora entendía de dónde venía tanta seguridad. Ya estaba intentando meter mano en lo que no le correspondía. Cerré la carpeta con fuerza. Maribel, necesito que refuerces la confidencialidad del proceso de venta. Nadie más debe enterarse de nada hasta que todo esté firmado. Ella asintió. Voy a blindar los contratos. Solo yo y el broker tendremos acceso. Pero debes estar preparada si Fabiola llegó hasta aquí. Puede intentar otras jugadas. Que lo intente, dije, respirando hondo. Ya no tengo miedo. Me quedé en su oficina un rato, en silencio, viendo los rascacielos a través del ventanal. Pensaba en todo lo que había dado por Rodrigo, en la manera en que había permitido que su esposa se instalara como reina en un palacio que yo construí. Y ahora pretendía convertirse en accionistas a la mala, como si la empresa fuera una herencia adelantada.
Mientras volvía a casa, miré la ciudad desde el coche. Los anuncios espectaculares. La gente con prisa. La vida que seguía indiferente. Yo, en cambio, cargaba con un descubrimiento que lo cambiaba todo. Ya no era solo cuestión de límites familiares, sino de defender mi nombre y mi legado ante un delito. Al entrar a mi departamento, me detuve frente a la flor de plástico sobre la mesa. La observé con una mezcla de rabia y claridad. Esa flor era el símbolo de todo, de la desconsideración, de la burla y ahora del descaro criminal. Ya no se trataba de conservar el cariño de un hijo a costa de mi dignidad. Se trataba de no permitir que nadie me arrebatara lo que me había costado media vida. Esa noche, mientras revisaba una y otra vez las carpetas, tomé la decisión definitiva. La venta se haría. Y se haría en silencio absoluto. Rodrigo y Fabiola se enterarían cuando ya no hubiera nada que pudieran manipular. No tardaron en aparecer, 2 días después del hallazgo de los documentos falsificados. El timbre de mi departamento sonó con una insistencia casi violenta. Cuando abrí la puerta, ahí estaban Rodrigo y Fabiola, uno al lado del otro. Con los ojos rojos y la expresión crispada, entraron sin pedir permiso. Como si la casa todavía fuera un espacio bajo su control. Rodrigo comenzó a hablar de inmediato, con la voz quebrada entre rabia y súplica. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres destruirnos, Fabiola?», lo interrumpió con un tono más alto. «Calculado para herirme. ¿De verdad piensa vender la empresa? Eso no solo nos hunde a nosotros, también a usted. Va a quedar como la mujer que ni a su propio hijo apoyó». Yo permanecí de pie, firme, sin invitarlos a sentarse. El eco de sus voces rebotaba en las paredes como un reproche ensayado. Rodrigo empezó a llorar, llevándose las manos al rostro. Siempre pensé que al final estaría de nuestro lado. ¿Por qué ahora nos da la espalda? ¿Qué hicimos para que nos trate así? Me sorprendió la facilidad con la que invertían los papeles. Como si yo fuera la verdugo y ellos las víctimas. Fabiola se acercó un paso más, con los ojos brillando de ira. «Usted sabe que sin esos contratos no tenemos cómo sostener la casa, ni el despacho, ni a los niños. ¿Qué quiere? ¿Que terminemos en la calle?» Respiré hondo y por primera vez en años hablé con la crudeza que llevaba guardada. ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaron sin pedirme nada?, pregunté en voz baja. Pero cada palabra pesaba como plomo. ¿Cuándo se preocuparon por mí? ¿Por mi salud? ¿Por mis días de soledad? El silencio fue inmediato. Rodrigo bajó la mirada. Fabiola abrió la boca, pero no encontró respuesta. En esa pausa incómoda, en ese vacío de palabras, descubrí algo extraño, un alivio que me recorría el cuerpo. Como si al fin hubiera soltado un peso que cargaba desde hace décadas. Me acerqué despacio a la mesa donde aún descansaba la flor de plástico. La levanté y la puse frente a ellos. Esto fue lo que recibí el Día de la Madre. Después de millones invertidos en sus vidas. Esto... Y todavía tienen el descaro de acusarme de destruirlos. Rodrigo intentó acercarse, pero retrocedí un paso. «No, hijo, yo no los destruyo. Ustedes mismos lo hicieron cuando confundieron mi amor con una cuenta corriente». Vi cómo la rabia se mezclaba con la impotencia en sus rostros. Fabiola apretó los labios, buscando una última frase para lastimarme, pero no la encontró. Rodrigo se quedó inmóvil, con los ojos enrojecidos, y por primera vez entendí que detrás de ese llanto no había arrepentimiento, solo miedo a perder la comodidad. Les señalé la puerta con calma. «Váyanse». Caminé hasta la ventana después de que se fueron. La ciudad seguía con su ruido habitual, ajena a mi guerra privada. Me di cuenta de que no necesitaba su aprobación, ni sus disculpas. Ese extraño alivio seguía ahí, firme, recordándome que había recuperado algo más valioso que el dinero, mi voz.
El amanecer siguiente me encontró con el celular vibrando sin descanso sobre la mesa de noche. Eran las 7 en punto, y el nombre de Rodrigo ya iluminaba la pantalla. Dejé que sonara. 2 minutos después, volvió a sonar. Y otra vez. El zumbido insistente se mezclaba con el canto de los pájaros afuera, pero lo único que escuchaba era el eco de mi propia determinación. A las 8 llevaba ya más de 10 llamadas perdidas. Cada una venía acompañada de un mensaje de voz que se acumulaba en la bandeja, como si fueran piedras lanzadas contra mi ventana. Me senté en la cama, tomé el teléfono y, sin reproducirlos, comencé a leer las transcripciones que aparecían. Mamá, por favor, no lo hagas. Piénsalo. Mamá, si vendes nos arruinas. ¿De verdad quieres vernos en la calle, mamá? Te juro que vamos a cambiar. Dame otra oportunidad. A media mañana las súplicas se transformaron en amenazas disfrazadas. Si haces esto, todos dirán que eres una desalmada, que abandonaste a tu propio hijo. No vas a soportar la presión social. Mamá, tú sabes que el nombre pesa. Y entre cada audio, una pausa apenas. Lo suficiente para que yo respirara y volviera a vibrar el celular con el mismo nombre. A mediodía ya contaba 28 llamadas en total. Cada timbrazo era un intento de doblegarme, de arrastrarme de regreso al papel de salvadora que había desempeñado por décadas. Escuché uno de los últimos mensajes solo por curiosidad. La voz de Rodrigo sonaba quebrada, casi irreconocible. Mamá, te lo suplico. Fabiola está desesperada. Los niños no paran de preguntar. No les hagas esto. Sin ti no somos nada. Cerré los ojos. La frase me golpeó con fuerza. Sin ti no somos nada. Y entonces lo entendí. Tenía razón. Pero no en el sentido que él creía. No eran nada porque habían elegido no construir por sí mismos. Habían preferido recostarse siempre sobre mis hombros, como si mi esfuerzo fuera eterno. Dejé el celular boca abajo, silenciado, y me serví un café con calma. Por primera vez, no respondí. No caí en el juego del chantaje, ni de la culpa, ni de las promesas vacías. El silencio, ese que tanto me había atormentado en otras madrugadas, se convirtió en mi aliado. Un escudo que me protegía del ruido desesperado de quienes solo me buscaban cuando el dinero se les acababa. Ese día comprendí que a veces la valentía no está en gritar, sino en guardar silencio. Y mi silencio, por primera vez, era un no absoluto. El sábado, al volver del supermercado con un par de bolsas en la mano, los vi esperándome frente al edificio en Polanco. Rodrigo y Fabiola estaban plantados en la entrada como centinelas furiosos. Ella, con gafas oscuras y labios apretados. Él, con la camisa mal abotonada, el rostro desencajado por la falta de sueño. Apenas crucé la banqueta, se abalanzaron hacia mí. «¡Mamá, ya basta!», gritó Rodrigo con la voz ronca. «¿Qué pretendes? ¿Dejarnos en la ruina? Eres una egoísta». Las bolsas se me escurrieron de las manos, pero no me moví. El eco de su acusación resonó en la calle y atrajo miradas curiosas. Un par de vecinos que salían con sus perros se quedaron quietos. La señora del 30B se asomó desde su balcón. «Eso es lo que eres». «Una egoísta», repitió Fabiola, levantando la voz aún más. «Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Así nos pagas?» El descaro me revolvió el estómago. «Todo lo que hemos hecho por ti». Palabras huecas que sonaban a farsa. Me enderecé y alcé la voz con una claridad que hasta a mí me sorprendió. «Egoísta es robarle a una madre hasta el aire». Respondí fuerte, para que todos escucharan. «Egoísta es vivir de mí durante años y todavía exigir más». El silencio se apoderó de la entrada. Los vecinos dejaron de fingir indiferencia. Algunos cuchicheaban entre ellos. Otros me miraban con un gesto de respeto contenido. Rodrigo y Fabiola quedaron congelados.
Como si no esperaran que yo respondiera de esa forma, Rodrigo intentó recuperarse. «No hables así. Nos haces quedar mal». Maldije con calma, mirándolo directo a los ojos. «Ustedes se hacen quedar mal solos. Yo solo estoy diciendo la verdad». Fabiola bajó las gafas, dejando ver sus ojos brillantes de furia. «Esto no va a quedar así». La vi dar media vuelta, jalando a Rodrigo del brazo. Caminaban rápido, con la cabeza gacha, mientras detrás de ellos se escuchaban los murmullos de los vecinos, frases cortas, comentarios que se escapaban como cuchillos. ¡Qué vergüenza! Pobrecita la señora Inés. ¿Cómo se atreven? Recogí mis bolsas con serenidad y subí las escaleras. Cada paso me supo a liberación. El peso de la vergüenza ya no estaba sobre mí. Había cambiado de hombros, y por fin ellos cargaban con él. El día de la firma amaneció con un cielo limpio, casi insolente, como si la ciudad quisiera recordarme que aún había cosas que podían brillar sin permiso de nadie. Me levanté temprano. Revisé por última vez los documentos y me vestí con un traje sastre azul marino que tenía guardado para ocasiones importantes. No era vanidad, era dignidad. Ese día quería verme como lo que era la dueña de mi propio destino. Maribel pasó por mí en su coche y juntas llegamos a la notaría, en la colonia Juárez. Nos recibió el olor a madera encerada y el murmullo discreto de la secretaria revisando papeles. En la sala de juntas ya estaban los representantes de la firma española que había decidido comprar Zaldívar Asociados, 2 hombres de acento madrileño, traje impecable y modales de manual. Se pusieron de pie en cuanto entramos. Nos estrechamos las manos y tomamos asiento alrededor de una mesa larga, cubierta con carpetas y plumas finas, listas para la ceremonia. El notario leyó los términos del contrato con la voz monótona de quien está acostumbrado a presenciar finales y principios ajenos. Yo apenas lo escuchaba. Mi mente viajaba hacia otro tiempo a la oficina pequeña, en la Roma donde todo comenzó. A las noches de desvelo cuando Rodrigo era adolescente y yo hacía números en una libreta escolar. A las veces que tuve que elegir entre pagar la luz o imprimir un proyecto. Todo eso me vino encima como una avalancha silenciosa. Cuando colocaron el contrato frente a mí, respiré hondo y tomé la pluma. Firmé con trazo firme, como quien talla su nombre en piedra. Maribel me sonrió, asintiendo con discreción. Luego los representantes firmaron también, y el notario estampó su sello. Con ese sonido seco, oficial, supe que el capítulo estaba cerrado. La cifra que aparecía en el acuerdo era millonaria, suficiente para un retiro sin sobresaltos. No se trataba de lujo ni de ostentación, sino de seguridad, la certeza de que no volvería a depender de nadie, de que podía elegir dónde y cómo vivir mis últimos años sin que la sombra del sacrificio me persiguiera. Al salir de la notaría, el sol me golpeó el rostro y sentí algo que no experimentaba desde hacía décadas: ligereza. Era como si me hubieran quitado de encima toneladas de cadenas invisibles. Miré a Maribel y le dije casi en susurro: recuperé mi libertad. Ella sonrió con ese brillo cómplice de las amigas que saben guardar secretos. Caminamos hacia la calle y escuché el bullicio de la ciudad, vendedores ofreciendo tamales, estudiantes corriendo con mochilas, un organillero tocando en la esquina. Todo sonaba distinto, más nítido, como si el mundo hubiera estado esperando a que yo me liberara para volver a hablarme. Subí al coche con la certeza de que ya no era la mujer que sostenía a todos a costa de sí misma. Era, al fin, Inés Zaldívar, sin títulos ni cargos ni contratos que me ataran. Y mientras el tráfico de Reforma nos envolvía, sonreí. Había firmado no solo la venta de una empresa, sino la compra definitiva de mi paz, un mes después de la venta.
Empaqué solo lo necesario, unas cuantas fotos antiguas, los libros favoritos de Rafael, la colcha que mi madre bordó con sus propias manos. El resto lo dejé atrás. No quería cargar con muebles ni papeles que me recordaran la oficina, ni con objetos que olieran a deuda emocional. Me mudé a Puerto Vallarta, a una casa sencilla frente al mar, con paredes encaladas y ventanas grandes que dejaban entrar la luz como una bendición. La primera mañana desperté con el canto de las gaviotas en lugar del ruido de los claxones. Abrí la puerta y la brisa salada me llenó los pulmones. Caminé hasta la playa, descalza, sintiendo cómo la arena tibia se metía entre mis dedos. Cada ola que venía a besar la orilla parecía traerme un mensaje claro. Estás viva, Inés, y al fin eres libre. Me senté en una roca a contemplar el horizonte. El sol se levantaba con tonos dorados que pintaban el agua. Cerré los ojos y respiré sin miedo a que el teléfono sonara pidiendo dinero, sin la carga de contratos inflados ni préstamos disfrazados de favores. Por primera vez en muchos años, el silencio era paz y no vacío. Con el tiempo, empecé a crear una rutina nueva. Por las mañanas salía a caminar por el malecón, saludando a los pescadores que regresaban con la red llena y a las mujeres que abrían sus puestos de frutas. A mediodía compraba pescado fresco en el mercado y lo cocinaba en mi pequeña cocina, mientras el olor del mar se mezclaba con el ajo y el limón. Por las tardes, me sentaba en el porche a leer, acompañada solo por el murmullo de las olas. Una vecina, doña Elvira, me adoptó con naturalidad. Me traía pan dulce casero y me contaba historias de su infancia en Jalisco. Yo escuchaba y sonreía, agradecida por esa cercanía sencilla, tan distinta de las conversaciones frías y calculadas que tenía con Rodrigo y Fabiola. Con Elvira no había máscaras ni intereses, solo la voluntad genuina de compartir un rato. Las noches eran lo que más disfrutaba. El cielo de Vallarta se abría en un manto estrellado que en la ciudad nunca había podido ver. Encendía una vela en la terraza y me servía una copa de vino, escuchando cómo el mar golpeaba suave las piedras. Pensaba en todo lo que había dejado atrás y en lo que había ganado tranquilidad, tiempo para mí, espacio para reconocerme. A veces, mientras la brisa jugaba con mi cabello, recordaba las 28 llamadas de Rodrigo, los gritos de Fabiola en la entrada del edificio, la flor de plástico sobre mi mesa. Ya no dolían igual. Se habían convertido en recordatorios de por qué estaba ahí. Cada recuerdo me reafirmaba que la decisión de cortar el cordón había sido la correcta. En Vallarta nadie me conocía como empresaria ni como la mujer que siempre rescataba a los suyos. Aquí simplemente era Inés, una mujer mayor que caminaba descalza por la arena y sonreía con libertad. Y esa, entendí, era la identidad que siempre había estado buscando. Con parte del dinero que recibí por la venta de Zaldívar Asociados, decidí hacer algo que me devolviera sentido. Algo que no estuviera marcado por la avaricia ni por los chantajes. En una caminata por el centro de Puerto Vallarta, mientras miraba los murales coloridos y escuchaba a un trío tocar boleros en la plaza, la idea me golpeó con claridad abrir un espacio para mujeres como yo, que hubieran entregado todo y que, al final, hubieran quedado con las manos vacías. Alquilé una casona antigua, de paredes verdes y balcones oxidados, a unas calles del malecón. La remodelamos poco a poco, pintamos con tonos alegres. Abrimos las ventanas para que entrara la brisa y colocamos mesas largas de madera. Lo bauticé como la Casa de las Olas, porque quería que ese lugar tuviera la fuerza del mar constante, generosa, capaz de borrar cicatrices en la arena. El comedor comunitario empezó sirviendo pan y café por las mañanas.
Las primeras en llegar fueron mujeres mayores, con pasos cansados pero dignos. Algunas venían solas, otras traían de la mano a nietos pequeños. Con el tiempo, el espacio también se convirtió en un centro de apoyo. Organizamos talleres de finanzas básicas, charlas sobre cómo defenderse de abusos patrimoniales y hasta clases de tejido para distraer el alma. Fue ahí donde conocí historias que me estremecieron. Doña Teresa, de 79 años, contó entre lágrimas cómo su hijo las había convencido de firmar la escritura de su casa en Guadalajara para protegerla, y meses después la dejó en la calle. Margarita, viuda como yo, confesó que su nieto le vaciaba la pensión mes con mes con la promesa de invertirla en un negocio que nunca existió. Rosaura, de cabello blanco como espuma, apenas podía hablar del dolor de ver a su sobrina vender las joyas familiares que le había confiado. Cada testimonio me golpeaba en lo más hondo, pero también me daba un extraño consuelo, no estaba sola. Lo que me pasó a mí no era un accidente aislado. Era parte de un patrón de abuso silencioso que muchas preferían callar por vergüenza. Y ese silencio era el que más nos lastimaba. Un día, mientras servíamos café, doña Teresa me tomó la mano. Gracias, Inés, por abrir este lugar. Aquí nos sentimos vistas otra vez. Me quedé sin palabras. Todo lo que había perdido, todo lo que me había dolido, cobraba un nuevo sentido en ese gesto. No se trataba solo de ayudar, sino de compartir fuerza, de demostrar que nuestra dignidad no estaba en venta. Las tardes en la casa de las olas se llenaban de risas inesperadas, de conversaciones sobre recetas antiguas, de consejos compartidos con la generosidad de quienes ya no esperan nada a cambio. A veces, mientras observaba a Piquitita y a aquellas mujeres comer tranquilas, pensaba en Rodrigo y Fabiola, en cómo habían intentado hundirme y en cómo, sin querer, me habían empujado a levantar algo mucho más valioso. Me di cuenta de que, a pesar del dolor, había renacido. La casa de las olas no era solo un comedor comunitario, era un refugio, un recordatorio de que nunca es tarde para recuperar la voz y la dignidad. Y cada ola que escuchaba romper contra la orilla, me lo repetía: ya no estoy sola. Pasaron los meses, y la ausencia de Rodrigo se volvió rutina. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera un correo electrónico. Era como si de pronto hubiera decidido borrarse de mi vida. Al principio, confieso, cada mañana despertaba con la esperanza secreta de encontrar un saludo suyo en el celular, aunque fuera breve, aunque solo dijera «Mamá, buenos días», pero lo único que encontraba era silencio. Y ese silencio, tan duro, poco a poco empezó a convertirse en costumbre. En Puerto Vallarta, el tiempo fluía distinto. Mientras servíamos desayunos en la casa de las olas, escuchaba las olas romper y los relatos de tantas mujeres que, como yo, habían sido olvidadas por sus familias. Esa comunidad de voces se volvió un bálsamo. Me enseñaron que la soledad duele menos cuando se comparte. Sin embargo, cada vez que una de ellas mencionaba a un hijo o a un nieto, inevitablemente mi mente corría hacia Rodrigo. ¿Qué estaría haciendo? ¿Seguiría de pie el despacho de arquitectura que tanto defendía? ¿O finalmente había cedido bajo el peso de sus deudas? Un mediodía, mientras regresaba de comprar pescado fresco en el mercado, recibí la llamada de Maribel Urrutia. Su voz sonaba grave, como quien mide cada palabra para no herir. Inés, tengo que contarte algo. Me enteré por unos colegas en la Ciudad de México. El despacho de Rodrigo quebró. Declararon insolvencia hace 2 semanas. Me detuve en seco, con la bolsa de papel aún colgando de mi brazo. El sol de Vallarta caía fuerte. Pero lo que sentí en ese instante
fue un frío helado que me recorrió la espalda. Y él pregunté con un hilo de voz: ¿desaparecido de la escena empresarial? Lo último que supe es que algunos acreedores lo están buscando. Y eso no es todo. Inés, Fabio la enfrenta a una investigación judicial por falsificación de documentos. Al parecer intentó maniobrar para quedarse con participaciones de tu empresa. Los peritos ya rastrearon su firma en varias actas. Podría enfrentar cargos serios. Guardé silencio largo rato, escuchando solo el murmullo del mar al fondo y el ajetreo de la calle. Todo lo que Maribel me decía era la confirmación de lo que yo había temido y, al mismo tiempo, la consecuencia inevitable de sus propios actos. «¿Estás bien?», preguntó ella, con suavidad. «Sí», respondí despacio. «Triste, pero bien». Y era verdad. Sentí tristeza. Porque aunque Rodrigo me había dado la espalda, seguía siendo mi hijo. No podía alegrarme de su ruina ni de ver a la madre de mis nietos enfrentando la justicia, pero, al mismo tiempo, dentro de mí no había ni un gramo de culpa. Me senté en la banca de piedra frente a la parroquia de Guadalupe y me quedé mirando las campanas que brillaban con la luz de la tarde. Pensé en todo lo que había hecho por él, las colegiaturas pagadas, las hipotecas cubiertas, las deudas absorbidas. Pensé en cómo había confundido mi sacrificio con obligación, mi cariño con capital, y comprendí que la quiebra de su despacho no era consecuencia de mi decisión de vender la empresa, sino de su incapacidad de sostener lo que había construido con andamios prestados. El silencio de Rodrigo se volvió entonces un espejo. Me mostró que, aun cuando yo lo había querido rescatar tantas veces, lo único que logré fue posponer su caída. Y que ahora, al fin, enfrentaba la vida sin mis hombros para cargarlo. Esa noche, de regreso en mi casa, encendí una vela en la terraza y me serví una copa de vino. El aire traía olor a sal y a bugambilias. Pensé en Fabiola, en su sonrisa arrogante frente a mi puerta cuando intentó amenazarme, y en cómo ahora tendría que explicar ante un juez los documentos alterados. Pensé en Rodrigo, en el niño que fue alguna vez, en el adolescente que lloró en mi cama tras la muerte de su padre, en el hombre que decidió verme como un banco en lugar de como una madre, y comprendí que mi amor por él seguía intacto. Pero mi paciencia había llegado a su fin. No había odio en mi corazón, tampoco rencor. Lo que había era un cansancio profundo y una certeza nueva. Cada quien debe aprender a vivir con el peso de sus propias decisiones. Yo había cargado demasiado tiempo con las suyas. Cuando la vela se consumió, el cielo ya estaba sembrado de estrellas. Respiré hondo y, por primera vez en muchos años, no recé por Rodrigo. Recé por mí, para seguir teniendo fuerza, para disfrutar de la paz que había conquistado. La vida me había enseñado que el silencio a veces duele más que un grito, pero también que puede ser una bendición. El silencio de Rodrigo era la prueba de que, al fin, me había soltado. Y en ese desprendimiento, por doloroso que fuera, encontré la libertad que tanto había buscado. Era una tarde calurosa en Puerto Vallarta. El sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte y la brisa marina se colaba por las ventanas abiertas de mi casa. Yo estaba barriendo el porche cuando escuché la voz del cartero gritar desde la reja: «Señora Inés, correspondencia». Me sorprendió. Desde que me mudé, casi nadie me escribía. La mayoría de la gente manda mensajes de teléfono o correos electrónicos. Caminé hasta la entrada y recibí un sobre blanco, un poco arrugado por el viaje. Reconocí al instante la letra era de Rodrigo. Volví a la sala con el corazón apretado. Me senté frente a la mesa. Dejé las escobas a un lado y, con manos temblorosas, abrí el sobre.
La primera línea me hizo contener la respiración. Mamá, sé que no merezco tu tiempo, pero necesito que leas esto. Seguí leyendo. Cada palabra como un golpe y una caricia al mismo tiempo. Perdóname. Te fallé de todas las formas posibles. Fabiola me dejó hace 3 meses. Se llevó a los niños con su madre y apenas nos vemos en visitas acordadas por abogados. El despacho quebró por completo, como ya sabrás. Ahora trabajo como empleado en una firma que no es mía, haciendo proyectos pequeños que antes habría despreciado. Por primera vez en mi vida sé lo que significa levantarse con miedo a no llegar a fin de mes. Me quedé mirando la hoja, recordando cada súplica, cada reclamo, cada portazo que había recibido de él. Continué leyendo. Mamá, por primera vez sé lo que valías. No hablo de dinero, ni de empresas, ni de contratos. Hablo de ti, de tu tiempo, de tus desvelos, de tus abrazos que ya no busqué. Ahora entiendo que lo que tú hacías no era obligación. Era amor, y yo lo confundí con un cajero automático. No tengo palabras suficientes para pedirte perdón, pero lo intento. Perdóname. La letra se volvía más temblorosa hacia el final. No espero que me ayudes, ni que me rescates otra vez. Solo quiero que sepas que aprendí a la mala, y que me duele haberlo comprendido cuando ya es demasiado tarde. Si algún día quieres verme, estaré esperándote. Te quiere. Rodrigo. La carta terminó ahí. Cerré los ojos y apoyé la frente en el papel. Una parte de mí quería llorar. Otra quería gritar de rabia. Pero lo que hice fue quedarme en silencio. Salí con la carta en la mano y caminé hasta la terraza. El mar estaba frente a mí, inmenso, indiferente a mis batallas internas. Me senté en la mecedora y dejé que la brisa salada me secara las lágrimas que no terminé de soltar. Guardé la carta en una cajita de madera donde conservo lo que considero irreemplazable, una foto de Rafael sonriendo, la colcha de mi madre, un dibujo infantil de Rodrigo. Ahí, entre esos recuerdos, quedó su perdón escrito. No respondí, al menos no esa noche, porque entendí que no siempre hay que correr a reparar lo roto. A veces, el silencio también es respuesta, y yo necesitaba seguir respirando mi libertad. Miré el horizonte, el sol cayendo como fuego líquido sobre el océano. El murmullo de las olas me recordó lo lejos que había llegado desde aquella flor de plástico en la mesa de Lomas. Pensé en todas las mujeres que conocí en la casa de las olas, en las historias compartidas, en cómo cada una había aprendido a levantarse desde su propia ruina. Susurré para mí misma, como una conclusión íntima. Vendí mi empresa, sí, pero compré mi libertad. El mar guardó mis palabras, y en ese instante supe que, aunque la herida de Rodrigo tardaría en sanar, yo había encontrado el tesoro más grande, una vida en paz, hecha a mi medida.